vamos a empezar la clase 09 de CD3. En esta clase lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo visto ayer en la última clase, en el tema de definición geométrica mediante plano, mediante BXF, y luego terminaremos con lo que será las dos últimas partes que nos quedan de ver del programa, que es el cálculo de la calificación energética y cómo se utiliza el módulo de medida de mejora. Y ya informaremos, bueno, ya veremos que este módulo es poco útil, o por lo menos nos da el informe. Después, una vez que tengamos los resultados de este menú de medida de mejora, veremos cómo sacar el informe de la certificación del edificio mejorado. Pero entonces, el último día lo que estábamos viendo es, estuvimos realizando los ejercicios 18 y 19, me voy al 19 del tirón, en el que estamos haciendo un edificio terciario pequeño y mediano con ayuda de plano, y la definición geométrica, pues fuimos introduciendo el edificio con sus diferentes niveles, y vimos que teníamos 4 tipos de niveles por la conformación del edificio, por sus condiciones de contorno, en la que la planta baja pues era lo que es la entrada del edificio más 2 locales, la planta primera que estaba por arriba en contacto con zona comercial, por debajo en contacto con esta edificación, este tipo singular, ¿no? Que era por un lado locales en bruto y por otro lado una zona de la entrada del edificio que también era comercial. Un nivel 3 que se repetía en 3 niveles, ya que cuando no salga nada, le pulsáis este botón, ¿vale? A volver a vista inicial, porque muchas veces lo que hay un zoom, entonces no sale el objeto. Entonces, una planta 3 en la que salen 3 niveles repetidos, porque las condiciones de contorno arriba y abajo son iguales, y un nivel 4 que es el que tiene el espacio de cubierta. Es decir, lo que teníamos en definitiva era una edificación en la que, como siempre sabemos que la planta superior e inferior pues se encuentran en contacto con la parte inferior con terreno, la parte superior con exterior, estamos pintando en sección, esto es terreno y esto es exterior, y sabemos que normalmente las plantas intermedias pues están en contacto entre ellas con espacios habitados, ¿no? Pero en este caso, pues lo que teníamos eran 3 plantas, vamos a hacerlo, 3 plantas que eran iguales porque estaban en contacto por arriba y por abajo con espacio habitado, pero luego una intermedia, que sería el nivel 1, esta planta baja. Aquí estaríamos hablando de planta segunda a cuarta, planta quinta. Entonces, el nivel planta 1, como aquí lo que estaba en contacto era con 2 espacios de locales en bruto, también era un nivel que era singular, ¿no? Que no se correspondía a estos 3 niveles en las que por arriba y por abajo las condiciones de contorno eran las mismas. Con lo cual, un edificio que tiene planta baja más 3, 4, exactamente, más 5, pues se resuelve con nivel 1 o vamos a decirlo, vamos a denominarlo, como viene aquí en P3, P01, este sería el P02, esto el P03 y la última el P04. Con lo cual lo que hacemos es utilizamos el multiplicador en estos niveles y me ayuda a resolver el edificio. Una vez definidos los contornos del edificio, pues lo siguiente pues era meter el edificio tal como veis ahí, ¿no? Por diferentes plantas. Decíamos que, vamos a ver un poco de forma rápida, voy a quitar los niveles. Cuando queráis quitar un nivel, acordaros que tenemos que ir siempre de abajo a arriba. Perdón, de arriba a abajo. Esto es eliminar. Tengo que ir desde la planta superior a la planta inferior. Ya que si no me dice que hay una planta que se apoya en ese nivel y que no me permite la eliminación. Y por último, esto. Entonces decíamos que para el proceso para insertar las plantas a través de un DXF era cargar el DXF, nos vamos al escritorio, nos vamos, siempre nos tenemos que acordar que los planos sobre los que estamos trabajando, pues
En este caso, veis que tengo todos los formatos en un único archivo y todas las plantas, todos los niveles en un único archivo, todos están en el 00 y nos acordamos que esos gráficos pues tienen que representar, vamos a quitar las capas de planta primera, bueno, vamos a quitar, anulamos planta primera, sí, y sótano. Y aquí vemos como los diferentes espacios que cierran, que son polilíneas cerradas, que van cerrando estos espacios que conforman lo que sería la planta baja, el nivel de la blanca, porque la blanca es planta sótano. Vale. Entonces, estos espacios deben estar cerrados por capas que son la misma capa, normalmente con el mismo color para definirlo, ¿no? Y esto igual. Este espacio tiene que estar cerrado por polilíneas de la misma capa. Aquí hay dos líneas. Si separamos veis que hay otra línea que corresponde a esta capa que genera ese espacio. Es decir, los elementos que son tabiques, que son particiones interiores, de separación de todo el espacio, tienen que estar doblemente repetidos en cada uno de los espacios con sus diferentes capas. Además, si yo sé que esta línea que estoy dibujando va a ser de diferentes, va a estar conformado por diferentes particiones, es decir, este trocito es una fachada exterior, al igual que este, pero este trocito de esta línea es una partición interior, es un tabique. Pues entonces tendré que partir esa línea en tantas partes como tipo de cerramientos tengo. Incluso si yo supiese que aquí tengo dos ventanas con dos condiciones diferentes, que tengo que incluir dos elementos distintos de hueco, pues puedo hacerlo a través de conformarlo esas dos fachadas, ¿no? Como dos fachadas diferentes. Bueno, entonces una vez que tengo este archivo ya totalmente definido, pues voy a activar todas las capas. Lo siguiente sería archivo, guardar como y guardarlo como un DXF para que me lo detecte. Normalmente no de las últimas versiones, por cuestiones de seguridad. Vale. Bueno, errores del directo. Y se me ha quedado bloqueado. Bueno, en principio tendríamos que guardarlo como un DXF y a partir de aquí, pues buscar el DXF que tengamos definido, lo abrimos y lo que nos va a pedir son los siguientes datos, que es primero las unidades de dibujo, sabemos que una unidad es 1 metro, la planta que estamos insertando, que siempre que metemos la primera es nueva ninguno, la cota, que si estamos hablando de cota sótano, es negativo, por debajo de 0, la altura de los espacios, como siempre hemos dicho, altura de planta, y luego, si metemos un único archivo con todas las capas, pues definir las capas que vamos a introducir, ¿no? Por ejemplo, voy a meter la planta baja, hace esto, me introduce. Una vez que tengo el espacio, definir si son acondicionados o no acondicionados, ya que estamos hablando de edificios de terciario, ya que si fuesen residencial serían siempre acondicionados. Y una vez que tengo definido lo que es acondicionado y no, crear forjado y crear cerramiento. Le voy a la siguiente planta y hago exactamente lo mismo. Busco el archivo, le digo una unidad 1 metro. Aquí si le digo que voy a colocarlo encima de planta primera, indico la altura, indico las capas y acepto. Y ya me he creado la planta superior. Al igual que eso, me voy aquí, le digo qué tipo de nivel, qué tipo si está acondicionado o no acondicionado, y le digo crear forjado y crear cerramiento. ¿No? Aquí veis que me ha creado la cubierta de la planta superior. Me queda por último la última planta, crear cubierta, y ya tendría definido el volumen. Ahora tengo que ir elemento a elemento, viendo que, editándolo, y ver que corresponde ese elemento con el elemento que lo define. Importante las medianeras, por ejemplo, como él entiende que este edificio está exento, pues considera que todos los elementos son fachadas. Imaginar que esto es la planta primera, dentro de la planta primera el espacio 1 es este, imaginaros que esta pared es medianera, pues busco la pared exterior medianera, que es la de 0,1, y tengo que cambiarla a medianera. Botón derecho, signo del espacio, cambiará y lo de medianera. De acuerdo, y luego, pues lo que decía, si nosotros en definición constructiva hemos creado dos elementos para un tipo,
C3 lo que hace es coger uno, con lo cual aquellos elementos que sepamos, aquellas familias que sepamos, por ejemplo, si tengo dos tipos de tabique, si tengo dos tipos de tabique, él me va a coger uno y tendré que ir viendo cuál me ha metido en cada sitio y decidiendo si tiene que cambiar alguno. Vale, entonces, con eso tendríamos lo que sería completo el edificio, en cuanto a definición geométrica, definición de elementos. Nos acordamos también que cuando creamos la planta inferior y la planta superior se crean forjados inferiores, como este que vemos aquí, FI005, que tendré que ir comprobando que no estén duplicados y borrarlo, y siempre es aconsejable cada vez que creo la planta inferior, me voy a la superior, bueno, cada vez que creo la planta superior, me voy a la inferior y elimino el forjado que sé que está duplicado, ¿no? Y tengo que ir viendo los espacios. Primero, supone que conoces el proyecto, conoces el edificio y una vez que estás metiendo esa geometría, pues sabes qué elementos se están metiendo en cada uno de los espacios. Una vez que tengo ya definido el espacio, los elementos, acepto, como siempre grabaría y demás, y me iría a los sistemas. Y los sistemas, hemos dicho que en terciario tenemos dos formas de meterlos. Uno, que serían elementos comunes para todos los espacios, y otro, que sería dándole al botón derecho encima del edificio, añadir sistema, y metemos elementos individuales independientes por cada uno de los espacios. Si yo he metido elementos aquí para todo el edificio, como veis aquí en el botón derecho, no me deja elegirlo como sistema individual. En sistemas para terciario, pues el tema del agua caliente sanitaria no es necesario colocarlo. Es decir, acordáis que en vivienda era obligatorio que hubiera un sistema de agua caliente sanitaria, si no, no se certificaba el edificio, y lo que hacía el programa metía uno por defecto, y nosotros tendríamos que, siempre es aconsejable meter uno por defecto y luego indicarlo en la parte de datos generales, la parte final, la última pestaña, en la que podemos escribir un informe, una justificación de elementos que hemos tomado en cuenta para la certificación y que no están dentro de la norma, ¿no? Aquí en terciario, aunque en iluminación veis que no te la pide, hay que indicarlo. Por eso en el último ejercicio que hicimos el otro día, cuando terminamos, da un error de rendimiento. Lo que estaba diciendo es que no tenía una instalación de iluminación, ¿no? Agua caliente sanitaria igual, pues esto, bueno, no habría que ponerlo, pero que aquí tendríais la información para todo el edificio, y por aquí teníamos la instalación para independiente, ¿no? Vamos, si lo quitamos, se activa. Bueno, no me deja aceptar. Vale, ya lo tengo quitado y ahora sí me aparece ACS, ¿vale? Como activado. Como que puedo crear un sistema de ACS para la vivienda, ¿no? Para el segundo espacio. Vale, entonces con eso tendríamos terminado lo que es la definición geométrica del edificio, y lo último que vimos el otro día con la definición geométrica era que si tuviésemos un espacio, por ejemplo, imaginaros que aquí dentro del P01, pues, vamos a ver, el 03, vale, pues vamos a abrir el archivo correspondiente. Vale. Estábamos viendo que habíamos creado un nivel. Vale. Hemos creado un nivel superior, el nivel 2, y estos dos cuerpos de aquí, este y este, estaban por encima de estos dos espacios que en principio no teníamos realizados. Es decir, C3 nunca trabaja con espacios no habitables. C3 depende de Líder. Líder es un programa al cual, bueno, si ya manejáis C3, el manejo de Líder y kernel se facilita mucho, ya que es el mismo módulo. Vamos, la misma empresa, la misma forma de trabajar, trabaja con los mismos elementos, y toda la entrada de datos, todo lo que es el árbol de proyectos, en la introducción del edificio, todo es igual o muy parecido. Entonces, ganan mucho trabajando con C3, ganan mucho para luego la utilización del líder y kernel, que sabéis que es necesario para el tema de la calificación energética, pero de edificios de nueva planta, lo que son proyectos nuevos. Tanto el líder sería para justificación del código técnico del HE1, y una vez que cumpla ese edificio con el HE1, podemos transportar ese archivo a Calendar y calcular qué calificación energética tiene con los sistemas
de agua sanitaria, refrigeración y calefacción que tuviese ese edificio. Con el H1 es simplemente envolvente, demandas y demandas de calor y demandas de frío, y con el CALENER lo que se hace es se justifica que las instalaciones que se introducen, pues en función del rendimiento de esas instalaciones, nos da una calificación energética en función también de la envolvente. Pero antes esa envolvente ha tenido que cumplir los mínimos que pide el H1, lo tenemos que justificar a través del H1. Con lo cual, el líder justifica el H1, CALENER nos da la calificación energética. Ahora, ese programa de líder y CALENER, esos dos programas, han sido derogados, bueno, fueron derogados hace un mes o más o menos un mes y medio, pero se ha dado un plazo de 9 meses más de aplicación hasta que la nueva herramienta se aprenda a usar de forma normal, ¿no? Esa nueva herramienta se llama herramienta unificada Líder CALENER, con lo cual sigue con la misma base de los mismos proyectos y también tiene la misma base que con lo cual eso, manejar el CD3 facilita luego el manejo de todo lo que nos va a exigir la calificación energética de edificio en nueva planta, en obra nueva, ¿no? Entonces, el líder, pues cuando se encuentra con espacios que son no habitables, le podemos decir que ese espacio es no habitable, él lo considera como tal. CD3 no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasa con los espacios no habitables? Que no tienen que aparecer. O si aparecen, pues tendremos que eliminarlo y las situaciones de contorno cambian, ¿no? Yo el primer caso, el primer ejemplo que os puse, aparecía, levantábamos aquí poníamos el local, los dos locales aparecían, con lo cual las condiciones de contorno que nos daba el E2, o sea, los elementos de forjado que estaban en contacto con esos locales, que bueno, si vamos al E01 sería partición interior, seguramente horizontal, son verticales. Bueno, esta está cambiada, claro, yo lo cambié en el último día. Nos daba como una partición interior y ahora aparece como una partición exterior, porque claro, la idea era que teníamos que cambiarla a, bueno, aquí no me va a dejar, pero porque ya aparece, ¿no? Tenemos que cambiarla como un cerramiento exterior y de ese cerramiento exterior editarlo y en editarlo darle que sea un suelo y ese suelo decirle el que nosotros habíamos metido antes en definición constructiva, que era un suelo en contacto con un espacio no habitable. O sea, el proceso sería, dentro de definición constructiva, me voy a información de usuario de información general, me voy al suelo y le digo que creo un suelo en contacto con un espacio no habitable y defino el elemento, con lo cual ya C3 le estoy dando los datos de que si le pongo ese suelo está en contacto con un espacio no habitable y ese espacio no habitable será con un nivel de ventilación poco y tengo no aislado en cuanto a que mi vivienda está aislada por la parte de abajo en contacto con ese espacio habitable que no está aislado. Le pongo la relación a U a UE y con eso lo defino y viene aquí. Lo he puesto, le he cambiado el nombre y he dicho que ese suelo es un espacio no habitable. Cuando me voy a la definición geométrica, me voy a mi espacio E02, E01, me voy al elemento de contorno que está en contacto con ese espacio no habitable, que en principio ponía forjado interior, pero ya lo cambié lo cambié le di aquí, mediante cambiar en este caso ya no aparece porque está cambiado, pero se cambió a una fachada exterior y cuando lo edito se le cambia el nombre, es que es el P02 E01 partición exterior y lo importante es esto. ¿Qué tipo de cerramiento? Porque esto no deja de ser un mundo. ¿Qué tipo de cerramiento es y cuál es? Si le digo que es un suelo, ya sabe que es un suelo, y si le digo que es este elemento, ya sabe que es un suelo en contacto con el espacio. Con lo cual he definido bien las condiciones de contacto. Vale, entonces una vez que ya tengo, les digo, definido totalmente esto, pues lo que falta es darle a calcular la calificación energética. Se supone que si este elemento tuviese aquí edificios que tendrán sombra, pues antes de terminar y aceptar esto o darlo como definitivo, pulso en el botón este de aquí y defino el patrón de sombra. Ya lo sabéis cómo manejar y bueno, ya se lo he explicado ahí, ¿no? Pero como último elemento. Vale, con esto aceptaríamos y ya tendríamos que darle la calificación. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a utilizar uno de los ejercicios de ejemplo, por ejemplo, la vivienda 1, tiene un caso inicial y tiene un caso de mejora, tiene un elemento que se va a explicar. Estos son los ejercicios de ejemplo que vienen ya en C3 instalados y es una vivienda unifamiliar con esta antigüedad por tipología en Jaén. Estamos y yo lo que voy a hacer es
explicar qué es la calificación energética y después de explicarla, darle al botón de calificación. Una vez que esté calificado, nos va a hacer un informe que explicaremos qué es lo que es y se nos activará, fijaros que ahora está desactivado, se nos activará el botón de medidas de mejora y explicaremos lo que es el botón de medidas de mejora. Bueno, entonces voy a seguir un poco el manual, que me va a ayudar un poco a seguir un orden. Bueno, se supone que nosotros, pues, una vez que tenemos terminado el edificio, habéis visto que vamos entrando botones de izquierda a derecha, primero datos generales, definición constructiva, luego la geométrica, luego definimos los sistemas, lo siguiente sería darle a calcular, siempre que nos pide, siempre que le demos a calcular, nos pide antes que lo guardemos el proyecto, pues, una vez que hemos ido pasando por los diferentes pasos, el último sería la calificación. Este del COF, de definición operacional, corresponde a edificaciones de gran terciario, ¿no? Que para el tema de pequeño y medio terciario no es necesario. Y veis que en este caso, como una vivienda familiar tarda relativamente poco, para un bloque puede tardar un tiempo más, pero más de 2-3 minutos no tarda, ¿no? Con mucho 2 minutos no tarda. Nos sale este informe. Este sería el informe del certificado energético de esta vivienda, en el cual tenemos dos apartados. Uno, en el que nos dice un resumen para ver si estamos de acuerdo con lo que es la calificación energética, que en este caso se sabe como sale E, no está muy bien ni muy mal. No digo que no está muy mal porque todo el edificio a partir del 2006 como mínimo tiene que dar E. Pero la verdad que está relativamente bajo, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Tenemos dos niveles inferiores. Y lo que es el informe es este punto que veis aquí. Vamos a la pestaña de arriba de informe oficial y nos aparece todos los datos del informe en principio. En el primero, pues, bueno, ahora iremos desglosándolo poco a poco. Primero vamos a tener el resumen de resultados. Bueno, el resumen de resultados, lo que tenéis aquí, lo que vemos es primero un cuadro donde sale en función de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria la demanda de energía que nos pide ese edificio. Es decir, sabemos que el edificio, pues, debido a la conformación que tiene, los elementos de envolvente, lo que son huecos, cerramientos, etcétera, puertas, etcétera, pues nos va a demandar calefacción en función de la envolvente, refrigeración en función de los huecos por el aporte solar y agua caliente sanitaria en función del uso y el aporte de placas solares, el aporte que tenga de energía climática, ¿no? Energía de apoyo por ejemplo, de placas solares. Además, nos da información sobre el consumo de energía final y el consumo de energía primaria. ¿Esto qué es? Bueno, digamos, fijaros que el consumo de energía final es con un número menor que el consumo de energía primaria. Es decir, como si gastara más de primaria que final. El consumo de energía primaria, pensad que estos son datos como para tener una escala de valores sobre lo que estamos trabajando. Veréis que si nos metéis un poquito más en ese tema y vais a estudiar lo que sería el H1 y la justificación del tema de edificación de nueva planta, veréis que el nuevo paso que da la norma cuando ha cambiado el HE en septiembre de este año pasado, de 2013, ha sido exigir un máximo de demanda para el edificio. Esto es lo que nos exige, pues es un poco un comportamiento del edificio en su globalidad en cuanto a cerramientos, particiones, etcétera, ¿no? Pero ahora ya se exige desde un nivel de calificación para edificios de terciario hasta un nivel de consumo de energía. Y ese nivel de consumo de energía te la solicita como energía primaria. En realidad lo que estamos es intentando valorar cómo se comporta ese edificio y tener un valor con el que pueda yo entrar en unos baremos y con ese baremo estimar si estoy por encima o por debajo. La energía primaria es, digamos que para que llegue electricidad o una energía de uso a la vivienda, antes ha habido un cambio, o sea, un proceso de transformación de unos productos en energía, ¿no? En ese proceso de transformación, pues estamos hablando de energía primaria. Es decir, son energía, ¿sabes? Como producir electricidad a través del gas, ¿no? Yo sé que
en el cambio de uso de ese gas a energía eléctrica, pues hay un consumo, hay una pérdida por esa transformación, hay una pérdida por transporte, hay una serie de pérdidas, con lo cual yo consumo más energía primaria que la energía final, porque la energía primaria tengo que gastar más para producir esa energía de consumo, ¿no? Entonces, es simplemente dos valores sobre el gasto del consumo de energía, que luego tendrá su repercusión en lo que me fija la norma para control de estos datos, ¿no? Luego están las emisiones de CO2, que sabéis que este elemento de emisiones de CO2 es la que nos va a dar la valoración de eficiencia energética en nuestro edificio, en función de su gasto de mayor o menor emisiones de CO2, pues entrará en un margen, ¿no? Luego están los rendimientos y la contribución de energía renovable. En cuanto a que si tengo sistemas de energía renovable, me van a entrar, pues, por ejemplo, aquí, en agua caliente sanitaria, tengo el 70% de renovable. Con lo cual, fijaros que los rendimientos o el consumo de energía de primaria y de final son casi iguales, porque tengo bastante de renovable, con lo cual no tengo tanto consumo de final. Tengo menos consumo. Vale, entonces, eso sería un esquemilla en el que te está dando información un poco de qué está pasando en el uso. Vale. En la siguiente ventana, vamos a ir viéndolo también para que te acostumbréis. Fijaros que lo que estoy en el resumen de resultados, lo primero que me da son los resultados de la situación actual, que es este cuadro, ¿no? Además me da indicadores de eficiencia energética en cuanto a cuánto es la demanda, los indicadores de eficiencia energética de demanda de los sistemas, o sea, de agua caliente, sanitaria, de refrigeración, de calefacción, lo que sería el IEE del edificio, que sería la multiplicación de estos dos conceptos de demanda más sistema, unos coeficientes de reparto que viene según una tabla de cálculo y una tabla normalizada, perdón, por norma, y los coeficientes de reparto de IE de emisiones de CO2, que al final es multiplicar el coeficiente C por el coeficiente D, me da unos coeficientes, y la suma de estos veis que me da un coeficiente global con el cual yo entraré en este baremo de aquí y me da, pues en función de las emisiones de CO2, fijaros que estamos en el rango de 2,66, o estamos en el rango de 1,46 a 2,86, estamos en el rango de E. Esas emisiones de CO2 lo tenemos por aquí, ¿ven? Me está diciendo en función de la calefacción, la refrigeración y la CS, es decir, en función de el rendimiento de mis maquinarias, pues, como es el envolvente del edificio, yo necesitaré mayor o menor, o sea, me va a generar esa instalación en función de cómo es la envolvente. Si mi envolvente es muy buena y mi rendimiento es muy bueno, pues esos aparatos van a entrar en funcionamiento muy poco, con lo cual me va a generar poco CO2, ¿no? Entonces, como veis aquí, pues esa suma de esos coeficientes me da esa pérdida de CO2, ese gasto de CO2, esa producción de CO2, y aquí me da la calificación, ¿no? Vale. Los índices de eficiencia energética, pues yo tengo unos índices por demanda, que es mi edificación en función de su uso, la envolvente, cómo esté conformada, pues va a tener una demanda de calefacción y un índice de eficiencia energética que me va a dar los sistemas que producen calefacción en función de esta demanda. Voy a tener una demanda de refrigeración y la que me da los sistemas de refrigeración para satisfacer esta demanda. Y lo mismo con agua caliente, ¿no? Al final, la mezcla de estos dos me da el índice de eficiencia energética de cada uno de los sistemas en ese edificio, en esa vivienda, y con la suma de estos tres tengo el índice de eficiencia energética global, que es lo que hemos visto aquí, ¿no? Demanda en cuanto a lo que el tipo de edificio me demanda, sistema en cuanto a lo que si los sistemas producen, el índice de eficiencia de esta relación de esta demanda con estos sistemas, los coeficientes de reparto que están tabulados en norma y los coeficientes de reparto de IE, que en realidad es multiplicar este coeficiente C por N, ¿vale? Y lo sumo. De acuerdo, entonces, ¿qué es esto de la índice de eficiencia energética y qué es demanda, qué es sistema y cómo interactúa entre ellos? ¿Y cómo sé que mi edificio puedo mejorarlo de una manera o de otra en función de cómo sean los índices? Fijaros, el índice de demanda de calefacción, lo que me importa es por qué se produce. Y el índice de demanda de calefacción depende de las pérdidas producidas a través de la envolvente, la ventilación a través de los huecos por infiltración y renovación, y las ganancias solares por hueco. Es decir, mi edificio será mejor cuanto mejor es la envolvente térmica, cuanto mejor, más aislamiento tengo. Esto es cuanto mejor funciona, cuanto más gordo es el aislamiento, cuanto más me gasta en aislamiento, cuanto menor es la transmitancia de ese aislamiento térmico. Después,
mi edificio será mejor en cuanto mis huecos tengan menos pérdidas por renovación, por infiltración. ¿Mm? La renovación no depende de la calidad, depende del tipo de uso, el número de usuarios, volumen, y va regulado por el HSP. Ahí no hay mucho que jugar, ¿no? En principio la renovación viene regulada, con lo cual tendré que hacer la que puedo hacer. ¿Cómo puede mejorar mi edificio en una renovación de aire? Bueno, con el tema de que esa renovación, que ese movimiento de aire tenga un aprovechamiento del calor o del frío que tiene ese aire en su interior, que se produzca a través de una máquina que aprovechen el calor o el frío que tiene ese aire. Es decir, cuando el aire sale, pasa por unos elementos que absorben la energía, tanto el frío como el calor, de cómo está en ese momento la vivienda, y el aire que entra pasa por ese elemento y se calienta, se enfría, para cuando entre no perder energía o por lo menos perder la mínima posible. Pero eso, bueno, son sistemas muy caros y para edificación, para vivienda, por ejemplo, residencial, no se colocan, son más para grandes superficies. Y luego mi edificación será mucho mejor, fijaros que es calefacción, conforme más ganancias solares tenga por hueco. Es decir, si tengo huecos abiertos hacia el oeste o huecos abiertos hacia el sur, pues y cuanto más grandes sean, mayor aporte de calor tengo, con lo cual mi demanda de calefacción será menor. Estamos hablando de demanda de calefacción, estamos hablando del índice de eficiencia energética del edificio en invierno. ¿Mm? Vale. Vamos entonces a la demanda de refrigeración. La demanda de refrigeración, fijaros que depende solamente de la ganancia solar en hueco. Lo que pasa es que nos separan dos sistemas, ¿no? La fórmula es esta: el índice de eficiencia energética de refrigeración es un 0,47, que es un constante, por la ganancia solar en hueco de las orientaciones sureste, suroeste, este y oeste, porque van mediante una tabla o mediante unas tablas, y hay otras tablas que recogen los huecos que dan al sur. ¿Qué pasa? Que conforme mayor sean los huecos, mayor aporte solar, menor es mayor, perdón, es la demanda de refrigeración. Aquí funciona inversamente proporcional a cómo funciona la demanda de calefacción. O sea, la demanda de calefacción, cuanto mayor el hueco, mejor se comporta, y la demanda de refrigeración, pues al contrario, mayor el hueco, peor se comporta, ¿no? Lo que pasa es que la demanda de calefacción es verdad que depende de otros dos factores, ¿no? Son tres factores los que veis aquí, mientras que la de refrigeración solamente depende del hueco. No depende de las pérdidas por transmitancia, pues no depende de las pérdidas según el comportamiento de la fachada. Vale, igualmente, pues aquí tenéis las calificaciones en función de consumo de fuego. Y luego falta la demanda de agua sanitaria. La demanda de agua sanitaria dependerá solamente de la contribución que proporciona la instalación de solar público. Cuanto mayor sea la contribución, pues menor demanda hay de agua sanitaria. La agua sanitaria depende un poco del uso, el número de personas que tengan esa vivienda, con lo cual lo único que podemos hacer es aportar contribución solar, y esa contribución solar lo que hace es minorar la demanda, ¿no? Y minorar el consumo de energía. Bueno, entonces con eso vamos a tratar de nuevo para volver a aclararnos esto. Tendríamos resuelto lo que es la demanda, ¿no? En función de cómo es el edificio, cómo es su envolvente, cómo son los huecos, si tengo ventilación, si tengo pérdidas por infiltración o tengo renovación de aire, pues se genera estos índices de demanda del edificio. Vamos ahora a ver cómo sería el índice de los sistemas. Vale. El índice de los sistemas viene regulado según esto. Es decir, primero, aquí tenéis una tabla de cálculo, el procedimiento simplificado que siempre se ha hecho para el tema de definir cuál es el IEE de los sistemas, en este caso de calefacción, en el que, primero, dependiendo del tipo, indicábamos el tipo de combustible, luego poníamos el rendimiento o COP nominal de calefacción. Acordaros que el rendimiento de calefacción, el rendimiento de una máquina en calefacción es el COP, el de refrigeración es el PR, y decíamos que el nominal, lo que estábamos hablando del rendimiento puntual de la máquina en un momento determinado. Es decir, lo que está relacionando el COP es el consumo de energía que tiene esa máquina en función de del rendimiento que tiene, en función de la eficiencia que tiene, ¿no? Una máquina que consume poco, que rinde mucho, que tiene mucha potencia, que nos genera una climatización, digamos que genera mucha climatización con poco consumo de energía, tendrá un COP alto. Entonces, ese COP nominal, un COP puntual en un momento determinado. Con ese COP nominal del tipo de máquina y un factor de ponderación que viene tabulado, pues la multiplicación del factor con el rendimiento del COP nominal nos da un rendimiento del COP estacional. Es decir,
Este factor de ponderación lo que hace es estudiar cómo se comporta la máquina en un año de trabajo, por lo menos en una estación, ya que en calefacción estamos hablando solamente de invierno. Y con esto tenemos el rendimiento COP medio estacional, es decir, el SCOP, que decíamos que era cómo es el rendimiento de la máquina, pero en un tiempo, ¿no? En este caso en los meses de invierno. A través de ese COP yo tengo, bueno, a partir de este COP estacional yo puedo sacar este índice de eficiencia energética de esa maquinaria y tengo que relacionar este índice de eficiencia energética con la superficie en la que actúa esa máquina, ¿no? Decíamos que teníamos un sistema de calefacción que puede entrar en diferentes espacios. Multiplicando la superficie por ese índice de eficiencia energética, tendría el índice de eficiencia para esa estancia, para ese uso, y sumándolos todos tengo el índice de eficiencia energética del sistema de calefacción. Es decir, primero parto de los rendimientos nominales más un coeficiente de tabla de referencia que me pasa ese rendimiento nominal a un rendimiento estacional. De ese rendimiento estacional saco mi índice de eficiencia energética y de ese índice de eficiencia energética relacionándolo con la superficie, pues tendría el índice, y sumándolo todo, tendría el índice de eficiencia energética del sistema o los sistemas de calefacción. Entonces, fijaros que depende del rendimiento, fundamentalmente, de cómo rinde la máquina. A mayor rendimiento, es decir, a COP mayores, pues tendré un IE mucho mejor, y depende también de la superficie en la que actúa. Lo mismo, aunque no más que he puesto el de calefacción, lo mismo pasa con el de climatización, ¿vale? Que tenemos, y el de agua caliente sanitaria, que tenemos dependerá también de los rendimientos de la máquina, de cómo funciona la máquina y en qué superficie. Vale. Con eso tenemos, voy atrás para volverlo a ver, con eso lo que tendríamos sería el IE de los sistemas. Multiplicando estos dos coeficientes, el IE de la demanda y el IE del sistema, tengo el IE de ese edificio, ¿no? Falta unos coeficientes de reparto para cada uno de los sistemas de agua caliente, calefacción y refrigeración, y me da los coeficientes de reparto del IE ya para ese edificio en esa zona climática. Esos coeficientes de reparto que tenemos aquí vienen tabulados según estas tablas que veis aquí, en las que depende de la zona climática en la que estemos, ¿sí? Y si la vivienda es unifamiliar o bloque. O sea, yo entraría en columnas según la zona climática, según el tipo de uso, vivienda unifamiliar, por ejemplo, pues me iría a esta tabla que veis, por ejemplo, aquí, estoy en el C1 con la vivienda unifamiliar, a la FG-C1U, y me da los coeficientes A, B y C por las que tengo que multiplicar multiplicación entre paréntesis, que es el índice de eficiencia de demanda y el de sistema. Y tendría el índice de eficiencia global. Lo importante de toda esta parte es lo que hemos dicho un poco al principio, que es que veáis que aquí de qué depende cada uno o sea, cómo se comporta mejor o peor un edificio. Sobre todo cuando vayamos a hablar del segundo punto de este día, que es calcular los coeficientes de mejora, o calcular las mejoras para el edificio, ¿no? Sabemos que si mi edificio lo que se penaliza es la calefacción, tendré que mejorar la envolvente, la infiltración y las ganancias solares por hueco. Si en mi edificio lo que se penaliza es por refrigeración, entonces lo que tendré que mejorar es la ganancia solar, los huecos. Es decir, si estamos hablando de un edificio que está en la Sierra Nevada o estamos hablando de una zona del norte, pues lo que va a penalizar ese edificio siempre va a ser la calefacción. Va a ser lo que me va a demandar más energía durante más tiempo. Con lo cual atacaré a estos tres elementos. Buscaré huecos grandes, envolventes con mucho aislamiento térmico y poca infiltración. Mientras que si estoy hablando de elementos del sur, viviendo del sur, pues lo que tendré que preocuparme es de estos elementos. Estamos hablando de huecos pequeños o de huecos que tengan cristales en los que se minore tanto en los marcos con rotura de puerto térmico en elementos metálicos o elementos como madera o elementos de PVC, o cristales que tengan baja emisividad o muy baja emisividad y dimensiones pequeñas, cosas que sabemos que con el diseño va un poco peleado, ¿no? Pero este es el problema del tema de la demanda de refrigeración, de lo que está generando problemas en edificaciones del sur cuando estamos intentando justificar, pues en este caso en obra nueva, el H1 o el tema de la calificación. Nos da problema el tema siempre de refrigeración. Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a ver es el informe, que se lo vemos sobre la marcha en CETRIX.
¿Mm? Es decir, aquí tendrías el resumen, con lo cual del tirón tú ya sabrías que tenés una calificación energética E. Y aquí en el informe oficial, pues vemos, primero, identificación del edificio o parte en la que certifica. Es decir, estos son lo que hablamos de datos generales, que viene aquí reflejado. ¿Mm? Para abajo, y un poco, y la calificación. Aquí tenéis a la derecha las páginas 1 a 6 del informe. Vamos a la derecha y veis, sigue un poco con la descripción, va hablando de los elementos que compone con la envolvente térmica, los herramientas, los huecos, etcétera. Siguiente página, pues sigue hablando de las instalaciones, de los sistemas. Aquí tenemos la calificación energética del edificio con indicadores parciales por función de calefacción, refrigeración y ACS. Aquí tenemos, esta es la seriedad del edificio, esta es la demanda energética de calefacción y refrigeración, y esta es la de consumo de energía primaria. Que os decía que el consumo de energía primaria, veis que va en kilovatios barra metro cuadrado año, que bueno, ahora mismo para certificación energética no, pero de edificio existente no, pero para otros, por ejemplo, para el H1 es fundamental. Este dato es necesario. La página 5, en la que viene las emisiones de dióxido de carbono, la demanda de calefacción de la planta de refrigeración, ahora cómo cambia. Os está diciendo que se comporta mejor en refrigeración este edificio que en calefacción. Con lo cual, bueno, pues ya sabéis qué es lo que tenéis que mejorar. Para el análisis técnico un poco de las demandas, calefacción, refrigeración y agua sanitaria, y bueno, en función de la energía primaria, en función de las emisiones de CO2, y terminamos con lo que decía de las pruebas y comprobaciones de inspección realizadas en el edificio, que es lo que teníamos en datos generales, el botón de la pestaña más a la derecha, en la que decíamos que tenemos que incluir el tema de agua caliente incendiaria cuando lo hemos metido en la caldera, cuando lo encontramos en un edificio en el que no tiene caldera. Terminamos el informe con imprimir, nos lo saca en formato PDF, ponemos el nombre y ponemos el nombre y nos lo imprime. Sobre el escritorio, bueno, vamos a aceptar, bajamos. Vale. Debería haberlo puesto en el escritorio. Vamos a verlo otra vez. Vale. Ahora supongo que sí. Ahora. Y como veis, aquí está el informe, que sería el informe de certificación que hay que entregar. Vale. Fijaros que ahora ya me sale el botón de medida de mejora activado. Una vez que yo califico, guardo, caso inicial, y me voy a la medida de mejora. ¿Qué es lo que se intenta hacer o sea, por qué ese botón de medida de mejora? El decreto que me obliga a la certificación de edificios existentes, hablando de memoria, creo que es del 2006, el 2006, bueno, lo tendría que definir mejor, ¿no? El decreto 235 de 2013, no, el decreto 235 de 2013, pues nos obliga a que haya una mejora en el tema en la calificación energética, por lo menos que en el proyecto, en el informe, vengan recogidas cómo se podrían hacer una mejora, no te especifican qué, pues envolvente, pues en sistemas, ¿no? De la manera que se mejore la calificación, no habla de calificación energética, sino habla de que haya un nivel óptimo y rentable de mejora. El decreto 235 de 2013 viene antes viene publicado, se publicó un avance de la norma en el que se exigía que hubiese una mejora en cuanto al nivel energético. Es decir, si no ha salido aquí el nivel E, pues una mejora tendría que implicar un nivel menos, tendría que sacar un nivel E. Pero cuando apareció el Real Decreto 235 de 2013, que sustituyó a ese avance normativo de certificación energética de edificio existente, pues cambió esa denominación
o sea, esa definición, y dijo que para el edificio existente, ese documento de recomendaciones para la mejora tiene que llevar a niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio. Claro, en cuanto y te hablaba un poquito más adelante decía que tenía que tener ese informe, dar información sobre la relación del coste-eficacia de las recomendaciones formuladas. Es decir, lo que me está pidiendo es que mejore energéticamente ese edificio, pero no hace falta un nivel, sino lo que está diciendo es que por lo menos haya un nivel de mejora en cuanto a las emisiones de CO2 y que ese nivel de mejora pues lo definas mediante o sea, lo definas constructivamente en cuanto a qué es lo que se compone, qué es lo que habría que hacer para mejorar ese edificio y que informe sobre el coste de esa modificación y cuánto tardaría en rentabilizar esa instalación o esas mejoras, ese edificio, ¿no? Ese proyecto, ese promotor, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace esto? Bueno, en realidad, mediante el botón de medidas de mejora, lo que podemos hacer es una serie de tanteos, en función de ya conociendo el edificio, en el que nosotros vamos a ir cambiando diferentes elementos y en función de esos diferentes elementos, él nos dice la mejora que se ha producido. Incluso muchas veces lo que hacemos es directamente buscar una mejora de calificación, no tanto de CO2. Pero hay veces que es muy difícil, sobre todo cuando estamos en niveles muy altos, a lo mejor un nivel E, como estamos aquí, no. Pero cuando estamos en niveles D o C y sobre todo cuando estamos en niveles inferiores, o sea que, a ver si lo pongo por aquí, cuando estamos, imaginaros, aquí estamos en niveles de, bueno, para esto es calificación parcial, pero a ver si nos vamos, si lo tengo por aquí cogido. No, pero si no, C3, aquí. Dentro de la calificación energética del edificio, bueno, lo que quería que salieran los rangos, ¿no? Puedo estar en el E, pero en el rango, aquí, aquí está. Puedo estar en L, pero fijaros que dentro del E tengo un valor de 2,66. Es decir, el valor límite por la parte inferior es 2,86, como cual estoy en la parte baja. Del valor E al D ya veréis como es relativamente fácil. Pero si ya nos vamos a niveles superiores, sobre todo cuando estamos en rangos bajos, modificar estos niveles a niveles inferiores a C o B es casi imposible, es muy difícil, muy difícil. Fijaros que los rangos también son más pequeños, más cortos, no hay tanta diferencia. Viviendas en España con calificación A y B, sobre todo con edificios existentes, pues la Junta de Andalucía los ha considerado como inexistentes, con lo cual los informes que han sido entregados con esas calificaciones se están revisando. Ya está primera persona multada primer técnico multado por una calificación energética mal realizada, con una multa correspondiente. Y esto, la cosa puede ser un poco más seria. Entonces, pensar que el tema de la calificación energética y la buena realización del edificio va un poco por lo que hemos visto, la buena realización del informe va por lo que hemos visto, y que la mejora energética, que es de lo que estamos hablando, en principio la norma no te habla de una mejora de nivel, sino una mejora en las condiciones de CO2. Mejoras considerables, evidentemente, no vale que se pase de 2,66 a 2,56, evidentemente, pero que una mejora en el que pasemos a lo mejor de 2,66, como estamos aquí, a 1,50, a 1,80, pues implica una mejora energética que lo que habría que valorar es ese coste de esa modificación, pues en cuánto tiempo se repercutiría. Vale, entonces, vamos a ver cómo vamos a utilizar esas medidas de mejora y, bueno, cómo utilizar este botón, este menú, y en función de cómo lo vamos a utilizar, bueno, en función de, ya veremos cómo, al utilizarlo lo que nos va a dar es una idea de, dentro de las posibilidades de mejora, que ya conocemos porque sabemos cómo se comporta el edificio y sabemos dónde tenemos que atacar, pues cuál sería la que nos provoca ese cambio, esa mejora de forma más fácil y sobre todo más barata, ¿no? Bueno, lo más barato dependerá un poco del precio del mercado, dependerá de conocimientos dentro de la calle, ¿no? De precios, ¿no? Pero bueno, en cuanto a elementos, sabemos lo que implica cambiar una ventana y lo que implica, pues, cambiar un aislamiento térmico, ¿no? Y dependiendo de los métodos, sabemos que aislamientos térmicos los podemos mejorar por dentro, con lo cual el coste es mínimo, y cambiarlos por fuera o cambiarlos por dentro a través de sistemas en los que se inyecta ese aislamiento térmico dentro de la cámara de aire, si la hubiese, pues generar unos costes diferentes, ¿no?
Y las ventanas pues, sabemos lo que encarece el metro cuadrado de ventana. Bueno, entonces para ver las medidas de mejora, pinchamos el botón de medidas de mejora, en principio me dice que hay datos previos, porque claro, lo he ido tanteando para probar, le voy a decir que no me los cargue, sino que me empiece de cero, ¿no? Y me aparece esta ventana. En esta ventana, ¿qué encontramos? Podemos desglosarlo en tres cuadros. Uno que sería las dos primeras columnas, otro las dos siguientes y otro la última. Y luego la primera columna, que lo único que me está diciendo es qué orientaciones están dándome de esta información, a qué orientación pertenece y un elemento en el que puedo clicar o no. Vale. Esta ventana lo que me está dando información ahora mismo son las mejoras que yo puedo producir en la demanda. Como veis, hay dos pestañas de mejora. Uno, la de la demanda, que estamos hablando de mejora en los cerramientos, mejora en los huecos y luego en los huecos en sí, y luego colocar elementos que me producen mejora en cuanto al aporte de calor que entra por el hueco, pero elementos externos, como protecciones solar. En la primera, me está dando información sobre la modificación de nivel de aislamiento del cerramiento opaco. Y me está diciendo, vamos por línea, que la orientación norte, estas dos primeras columnas, la información es de lo que yo he metido en el edificio. Es decir, la orientación norte tengo una superficie total de fachada de 30,80 metros cuadrados, en el que la transmitancia actual es de 1,68 metros cuadrados de agua. Estas dos columnas de aquí son valores de mejora que me propone el programa. La primera columna es la mejora según el valor límite de la tabla 2.2 del dBH1. Claro, este es el límite que hay obligatorio para todos los edificios posteriores al 2006. Y esto es el valor que tiene mi cerramiento actual de la vivienda, porque a lo mejor es del 2005 o del 80, ¿no? Es decir, este es el estado actual y esto es lo que me voy a encontrar a partir del 2006. Este valor es un valor mínimo aconsejable que el programa utiliza, es decir, él estima que tú, aunque la norma ponga 0,63, nosotros por condiciones de año, bueno, por condiciones ahora mismo del edificio y por condiciones ahora mismo de construcción, podemos mejorar esa transmitancia hasta 0,51. En este caso, bueno, esto es cubierta, ¿no? La cubierta a 0,33, ¿vale? Y por último, te dejo una columna en la que tú puedes meter ahí la transmitancia térmica que tú quieras. Imaginaros que, bueno, tenéis conocimiento, podéis optar por un aislamiento térmico que por las condiciones de ese aislamiento y en función del elemento cómo lo metáis, y en función de cómo es el cerramiento, yo hago un numerillo de cuanto a la transmitancia térmica a través de ese elemento y me da que puedo conseguir que las fachadas que se dan al sur, ¿no? A lo mejor, pues, las fachadas que dan al sur, puedo mejorar su transmitancia a 0,40. Pues entonces colocaría aquí 0,40. 0,40. ¿Cómo trabaja el programa con estos datos? Vale, ahora mismo lo trabaja. En cuanto yo pinche la orientación sur, le estoy diciendo que me mejore mi cerramiento sur y él lo que hace es un tanteo en función de estos tres elementos. Él lo que hace es unas diferentes estimaciones utilizando los tres, el uso 1, uso 2 y uso 3, y en función de cómo trabaja con ellos, luego nos dirá pues qué es lo que ha utilizado y cómo ha mejorado la calificación. O sea que yo picaría, si quiero modificar la fachada sureste, pues, y no le quiero meter ningún elemento de definición, pues él utilizaría el U1 y el U2, y si le meto aquí, utilizaría también el U3. Y haría combinaciones para ver cómo puede mejorar, cómo mejoraría la transmitancia térmica, es decir, cómo mejoraría la calificación energética del edificio con esta montaña. Vale, también me deja actuar en cubierta, lo veis aquí, y me deja actuar en suelo. Actuar en cubierta y un suelo mejora cuando estamos hablando de edificaciones. Si estamos hablando de edificaciones de pequeña altura, en la que la cubierta afecta aproximadamente, o sea, la mejora de la cubierta afecta aproximadamente a la planta que es justo inferior y a veces a la siguiente inferior. Más abajo no. Estamos hablando de un bloque de mucha altura, mejorar la cubierta no mejora la certificación. Con el suelo ocurre exactamente lo mismo. La mejora del suelo afecta a una, con muchos dos plantas. Con lo cual, el actuar en esos dos, pues un poco depende del tipo de edificio. Vale. En cuanto a mejorar la envolvente, se aconseja que se coloquen los aislamientos por el exterior. Funcionan mejor. Y con el interior son más fáciles de ejecutar,
pero no es tan efectivo, ¿no? Teniendo en cuenta que el tema ya el calor ha pasado y lo único que queda es la última etapa, ¿no? Pero bueno, es verdad que se puede actuar por el interior porque económicamente es más rentable. Luego también se puede colocar aislamiento mediante inyección en las cámaras de aire. O puedo inyectar, pues si tengo una cámara, si tengo la suerte de que en mi edificio tiene una cámara de aire en el cerramiento, puedo inyectar espuma de poliuretano, le ponen celulosa también, lo insuflan, papel reciclado y sales de bora, y con eso pues consiguen que mejore el aislamiento y no pierdo superficie útil ni tengo que colocar andamios ni elementos exteriores para generar un aislamiento exterior, ¿no? Que es mucho más, que encarece más. Encubierto, lo que he dicho, que depende de las plantas y el suelo depende de las plantas. Bueno, una vez que ya he definido que voy a mejorar las fachadas sur, este y sur, a lo mejor porque son las únicas que tengo, porque son las que me están provocando, tengo más incidencia de sol y no tengo una fachada oeste, ¿no? Sabemos que las que mayor incidencia de sol dan, pues tenemos la oeste y, bueno, la este, pero en verano solamente, y bueno, a ser la primera de la mañana no tiene tanta incidencia porque el ambiente todavía está fresco, ¿no? Pero la este, sur dan perpendicular en verano, con lo cual es la que menos carga solar tiene, y la este y la sur serían las peores, ¿no? Una vez que tengo ya definido en qué fachadas voy a actuar, pues lo siguiente es dar la pestaña de modificación y sustitución de los huecos. Y igual que la otra, tenemos la primera columna en la que me está diciendo en qué fachada quiero actuar. ¿M? Las primeras tres columnas de aquí, superficie, U actual y FS actual, lo que está hablando es de los elementos, la información de los elementos que tengo colocados. Por ejemplo, aquí tengo ventanas en el este que tienen 2,3 metros cuadrados, la transmitancia es de 5,70 y el factor de sombra es de 1. Aquí me está diciendo el programa pues elementos que él piensa que cómo debería de mejorar esos elementos, es decir, aquí me coloca el valor límite de las tablas 2.2 del H1 y el factor de sombra lo mismo. Me coloca lo que el H1 para edificios del año a partir del año 2006 me exige y me deja estas dos columnas para que yo ubique lo que quiera. Si tengo ventanas que sé que puedo mejorar, por ejemplo, el Velux para el tema de luz luminario encubierta, ¿no? Que sé que me mejora en gran cuantía lo que sería la transmitancia térmica, la puedo convertir en 3, y factor de sombra, que también puedo mejorarlo, pues los coloco y el programa lo que me hará es estimaciones, ¿no? Hará una serie de estimaciones con estos dos valores y me dirá qué es lo que pasa al final, ¿no? Cómo ha actuado con ello. En este caso los lucenarios no me valen porque fijaros que no tengo nada de lucenario, lo único que tengo son en la fachada sur, por ejemplo, que tengo 4,3, o la fachada este, y en la oeste. El que tengo 1, 5,170, pues poniendo que lo pongo con 2,2 y 0,7. En principio todo esto tiene que ser conocido, o sea, casa comercial, algún dato que tengáis, ¿no? Y por eso podríamos incluir estos datos. Si no, pues utilizar los mínimos de la norma, que al estar obligados por la norma de 2006, hay marcas comerciales que lo facilitan, ¿no? Eso no habría problema, lo de la norma no es fácil conseguirlo. Valores inferiores a la norma, pues ya en función si el programa lo aconseja porque aparecen en casas comerciales y aparecen sus elementos. Si no, o se pueden conseguir a través de introducción de elementos constructivos, o si no, pues que vosotros sepáis esos datos porque tenéis constancia de esos elementos y se pueden conseguir, se pueden indicar, ¿vale? Luego, por último, nos pide instalación o modificación de protección solar, en la que, lo mismo, según qué orientación, podría indicarle para esa orientación que estos serían los datos actuales del factor de sombra, perdón un momentito, vale, exactamente, del factor de sombra que tenemos actual en la ventana. Esa sería información de de cómo son los datos ahora mismo del programa, y esto, los factores de sombra que nosotros queramos indicar según cálculo, como ya lo vimos en días anteriores, de cómo se calculaba la cómo se calculaban esos factores de sombra, en función de si teníamos lama, si teníamos un retranqueo mayor o menor, ¿no? Este sería el factor de sombra en invierno y este sería el factor de sombra en verano. Aquí tenemos los actuales, ¿vale? Como bien indicado según orientación, y aquí colocaríamos nosotros los nuestros en función de nuestro cálculo, como ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, si aquí tiene 0,65 y 0,67, pues y 0,6.
Vale, con esto entonces hemos terminado lo que sería la primera pestaña, que es mejoras en la demanda de cómo ese edificio con la conformación actual me demanda energía, en principio según cómo está hecho. Vamos a ver cómo mejorar los sistemas que tenemos en el edificio, cómo mejorar el sistema de calefacción, de climatización y de agua caliente sanitaria. Para eso, para entrar en la segunda pestaña, pues le daría al botón siguiente. Al entrar en el botón siguiente, lo que estamos haciendo es, al dar el botón siguiente, lo que estamos haciendo es entrar en este menú, en el que veis que tenemos 3 franjas que me subdivide los diferentes, los diferentes sistemas. Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Y tenemos una serie de columnas en la que, en la primera, me pide descripción de la alternativa. La mejora del sistema no funciona hasta que no le ponga un nombre a ese elemento, ¿no? A ese sistema. Yo antes, lo primero que tengo que hacer aquí es indicar que esto es el sistema, en este caso, el sistema de calefacción 01, por ejemplo. Lo siguiente que me va a pedir es el combustible de ese sistema que estoy mejorando. Pues, por ejemplo, el nuevo sistema va a tener, carbón, ¿no? Venga, por ejemplo, biomasa. Y el tanto por ciento que entra a ese sistema es la mejora energética. ¿Por qué ese 100%? Porque yo puedo meter dos sistemas, o un sistema con 2 combustibles, o 2 sistemas diferentes con 2 combustibles que me mejoran el rendimiento total de la instalación. Es decir, fijaros si yo aquí me meto ahora un sistema de biomasa, segundo sistema de biomasa, con un porcentaje que para meterlo, fijaros que yo por ejemplo 32, lo pongo y me pone 0. Tiene que ser compatible con esto. Es decir, si a este sistema le pongo el 50, a este le puedo poner el 40, porque me falta un 10% sobre el total del sistema de calefacción que me está generando energía dentro del edificio. Es decir, al final, la suma de los dos me tiene que sumar 1. Fijaros que esto es absurdo porque no voy a tener, si tengo 2 sistemas, lo meto en investigación alternativa 2, pero en caso de que tenga 2 sistemas que pueden ser compatibles, que trabajan sobre el mismo edificio de forma alternativa o de forma parcial sobre diferentes estancias, diferentes elementos, yo podría poner aquí el porcentaje en el que actúan dentro de ese. Lo normal es que tengamos pues aquí otro sistema en el cual, bueno, pues primero, como siempre, nombre, si no entra, y colocar aquí el otro sistema con el combustible que tengo. Si quiero borrar ahora no puedo, con lo cual tengo que darle a cerrar y volver a entrar en medios de mejora. Ves que me pide los datos para este caso. Si quiero volver a cargarlo, le voy a decir este caso que sí, para no volver a ir para atrás, pero le voy a decir el siguiente, pero no puedo borrar, no me permite eliminar. Tengo que salir para cerrar y volver a entrar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que ahora mismo él solo ya me ha puesto el rendimiento de generación, la relación de demanda y me pide la reducción de demanda por nuevo. ¿Qué es esto del rendimiento de generación? El rendimiento de generación es lo que llamamos el rendimiento estacional. Sabemos que nosotros cuando hemos metido el rendimiento en los sistemas, voy a cerrar para verlo, nosotros metíamos aquí el año de instalación y metíamos el ER nominal, rendimiento nominal, es decir, el rendimiento de la máquina en un momento puntual, lo que me da la máquina en función de lo que consume. A mayor producción, con menor consumo, mayor es el rendimiento, ¿no? Entonces, ese rendimiento nominal, cuando pasa, cuando lo estudiamos durante una estación o un año de estudio, pues tenemos aquí lo que nos da el rendimiento generación, lo que aquí denomina rendimiento generación. Ese rendimiento generación que veis aquí con 72% y veis aquí el 200, no es que sea el 200%. Por ejemplo, sabemos que en calefacción y refrigeración ese rendimiento es el COP o el ER. Ese COP o ER, un rendimiento de 3 o 4 ya es una burrada. Entonces, aquí lo que está hablando de un rendimiento, si estamos hablando de 200, estamos hablando de un rendimiento del 2. Y aquí un COP del 2. Y aquí un COP un ER del 1,78. Entonces, aquí el rendimiento que tenemos de nuestra máquina, en nuestro caso inicial, tal y como está esta instalación, es del 0,72, un rendimiento muy bajito. O sea que poniendo un rendimiento de 200, que sería un 2, es un rendimiento alto y muy grande.
Como siempre, entonces, suponemos que vamos a hacer un cambio de máquina, en lo cual ponemos una máquina de gas natural, vamos a suponer que esto sea el 100%, que sea el cero, ¿sí? Y ese rendimiento es de un COP del 2, se pone aquí los 200, se llama un SCOP estacional. Lo siguiente que me pide es la relación de las demandas. El tema de la relación de las demandas es un poco complicado. La relación de la demanda es la energía que idealmente le demanda los espacios del edificio dividido por la energía suministrada por los equipos primarios. En principio parece una ecuación fácil, lo que pasa es que luego habría que ver las pérdidas térmicas en tubería y conducto de ese sistema, de esa instalación. Los ahorros de energía que se producen en instalaciones como por ejemplo el free cooling, etcétera, ¿no? Y si se producen recuperaciones de aire exterior. Con lo cual, al final, lo que tenemos que entender es que la relación de la demanda para un edificio en equilibrio, para un sistema en equilibrio, tiende a ser uno. ¿Sí? Es decir, que lo que produce y lo que consume, ¿no? La relación entre, normalmente ese coeficiente suele llegar a la unidad. ¿Sí? Si está por encima de la unidad sobredimensionada, si está por debajo, pues el sistema sería deficiente. Con lo cual nosotros, como no, lo que estamos haciendo es una estimación para que nos diga el programa si un cambio de un sistema de calefacción del que tiene el edificio al sistema de calefacción que yo conozco por casa comercial que tiene pues tal rendimiento, ¿no? y tiene tal combustible, pues si es eficiente, pues entonces directamente le colocamos uno. No nos interesa hacer esos cálculos porque no tenemos que tender a llegar a eso, ¿no? Ni se nos pide. Y luego aquí pondríamos la reducción de demanda por renovable. Problema, pues que la reducción de demanda por renovable, aunque yo lo estime en esta ficha, luego no se la puedo implementar al edificio en el programa. Es decir, cuando yo voy a pensar que esto lo que me está dando es un estudio, ¿no? Y al final me va a decir que mejorando la envolvente y mejorando estos sistemas, pues al final consigo una mejora de calificación de la E a la B. Estupendo. Pero si yo le he dicho que aquí hay una reducción de demanda renovable del 50% porque tengo para calefacción un sistema bueno, vamos a suponer de placas solares, luego en CE3, cuando estamos hablando de las definiciones de sistema, habéis visto que no hay ninguna forma de meterle esa aportación de renovable en el sistema de calefacción. Sí en agua caliente sanitaria, pero ni en calefacción ni refrigeración. Con lo cual os aconsejo que aquí no utilicéis nada, aunque sepáis que exista, pero no se puede implementar, no se puede definir. Y si tenéis aporte de placa o aporte de renovable, lo introduzcáis solamente aquí, en, en la situación inicial o sea, en agua caliente sanitaria. ¿Mm? Si quiero hacer un sistema un poco más definido, pues no podría irme a simplificado, tendría que irme a un sistema general como, por ejemplo, Carener, ¿no? A través de Carener sí puedo definir mucho más las instalaciones y puedo definir mucho más todos estos datos. Pero ahora mismo para lo que estamos hablando y para lo que está el sistema estamos hablando de mejoras dentro del edificio, normalmente cuando estamos hablando de residencial o de un local, pues lo que se hacen es mejora en los envolventes, mejora de las carpinterías y huecos y mejora en el cambio de la instalación, el cambio de un sistema, ¿no? Con lo cual, renovables como mucho dentro de una organización. Lo mismo haríamos para refrigeración, pondríamos siempre el nombre primero, el tipo de combustible y el porcentaje de aumento viviendo, normalmente es un sistema al 100%, y y en calefacción, pues en agua sanitaria, pues lo mismo, ¿no? Voy poniendo los sistemas, ¿vale? Y voy haciendo la estimación. Por ejemplo, aquí se ha puesto una calefacción, un sistema de agua sanitaria, pues mediante biomasa, y hemos cambiado una calefacción a una de gas natural, pero con un rendimiento, fijaros, más del 2. ¿No? Aquí igual, un rendimiento de 7,2, pues de 0,62 para pasar un rendimiento. Aquí sí es tanto por ciento, un 62%, para aquí el 100%. Ya que no, esto es RCOP, ¿no? COP aquí arriba de R y esto es un rendimiento de agua caliente sanitaria que, bueno, normalmente suele ser a porcentaje. ¿No? Vale, y el 20% de reducción de renovable que sí va con respecto al 100%. ¿No? Aquí es 60%. Entonces, bueno, una vez que ya hemos definido la mejora de los sistemas, le damos al siguiente y calcula cómo esas mejoras que hemos incluido afectan a nuestro edificio. Y nos sale veis que he montado automáticamente la pestaña resultado aquí arriba y nos entran en este menú, ¿no? Este menú nos dice cómo, en función él va haciendo estimaciones de los elementos de mejora que le hemos dicho y en función de esos elementos de mejora nos va diciendo qué clase energética podemos obtener con esos sistemas. Fijaros que en la 1, 2, en los 3 primeros no mejora nada y
nos está diciendo que la única mejora que ha hecho ha sido aquí ha cambiado vocal sanitaria solo y aquí ha cambiado solamente calefacción. Pero en la primera, en la que tenemos una mejora importante, es en la D, es la cuarta línea, en la que ha hecho una estimación cambiando los dos sistemas, calefacción y agua sanitaria. Sin cambiar nada en la envolvente, simplemente cambiando esos dos sistemas, hemos mejorado 1 grado la calificación energética. Con lo cual es estupendo. Así que ya veis que lo que tenemos que hacer es irnos a líneas en las que tenemos mejora de la clase energética y nos va diciendo qué elementos ha cambiado. Por ejemplo, aquí ha cambiado los materiales opacos, o sea, es decir, cuando cambiamos la envolvente térmica, pues uno de los sistemas de la envolvente térmica y ha metido el cambio de calefacción. O sea, calefacción y envolvente también te da la luz. Me voy aquí, envolvente y calefacción y refrigeración, que ahora ya he metido todo. Aquí el tipo 2 de envolvente y nada más. Solamente el tipo 2 de envolvente, claro que... Ah, no, está la E. Tendría que ir aquí. Vale, tipo 2 de envolvente y, ¿vale? Entonces con eso vamos viendo los cambios. Vamos a ver un poco más de detalle qué es esto. Vale, pues si pinchamos en la línea, me voy aquí a añadir esta combinación al informe y puedo ver el informe de esta línea 11. Ver el informe de medida y este informe que tenéis aquí lo podéis imprimir. Pero esto no es un informe de mejora. Esto lo único que te está diciendo es, para que tú tengas las características bien definidas de lo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice que se ha modificado el nivel de aislamiento en un nivel 2, ¿vale? En cuanto a ni cubierta, ni suelo, ni acancelamiento, nada se ha cambiado, solamente el nivel de aislamiento de fachada mediante un nivel de modificación de nivel 2. Se ha hecho una medida de mejora del sistema, con lo cual da una calificación de, y te dice, claro, los niveles de mejora de lo que sería la fachada, lo que estamos hablando de aquí arriba, el D1 al D7, el D1 al D7, los niveles 1, 2 y 3 de modificación. ¿Eso que corresponde? Devolver, veis que aquí tenemos dentro de lo opaco un 1, un 2 y un 3. 3 niveles de mejora, ¿vale? Entonces si nos vamos, siguiente, esperamos que calcule para que nos dé el informe. Si nos vamos al 11, le digo que añade esta combinación de informe porque ahora mismo el informe está vacío. 11, añado esta combinación de informe, veo el informe y me dice que en este informe, ha modificado el nivel 2 de envolvente. Y el nivel 2 de envolvente es la tramitancia a 0,51. En fachada. Cubierta de suelo no me importa porque no los ha tenido en cuenta. Mirad aquí, está en 0. Vale. Y luego, pues, la modificación de la instalación. Pues, te dice el rendimiento y la relación de demanda que habíamos colocado. Caso 1 con 200 de calefacción de rendimiento y la vocación sanitaria con un 100%. ¿Vale? Con lo cual, con esto ya sabemos dónde tenemos que actuar para hacer un informe de mejora y que la calificación mejore. ¿Y eso cómo lo hacemos? Porque en realidad esto no es un informe, esto es simplemente un tanteo. Pues tenemos que cerrar aquí y ahora lo que deberíamos hacer sería guardar el archivo como mejora. Es decir, aquí normalmente lo hemos guardado como caso inicial, ponemos aquí, voy a poner 02 y cuando pinche en mejora 02 lo que se me va a abrir directamente es los datos generales, pero en la última pestaña y no me permite entrar en la anterior. Él entiende que es un informe aparte del caso inicial, por eso decía que era tan importante que la palabra caso inicial no la modificara dentro de los archivos, ya que él detecta que este es el proceso completo, digamos, y a partir de ahí pues estoy haciendo modificaciones del mismo, ¿no? Por eso decía que las copias de seguridad son relativas, porque yo a partir de aquí, cuando yo acepto, yo ahora le puedo decir guardar y guardar otra vez lo que estoy haciendo como caso inicial y machacarlo. Pero es importante dejar siempre el caso inicial sin tocar. Esto, aunque hagamos copias de seguridad parciales, pero no es una copia de seguridad en sí, y de vez en cuando decirle que no, coger el archivo y copiarlo con otro nombre, guardándolo fuera incluso de la carpeta de C3, ¿no? De mis archivos C3. Bueno, entonces, cuando abrimos mejora 02, estamos, y aquí, salvo datos generales que no me permiten entrar a las pestañas anteriores, en definición constructiva sí me deja entrar y me deja modificar y generar elementos, definición geométrica igual, en definición de sistema igual. Lo que tendré que hacer es modificar los elementos que ya he modificado antes en las medidas de mejora.
cuando cambie, por ejemplo, el sistema de calefacción y el sistema de ACS y cambie en la envolvente la fachada que decíamos que era norte, el elemento de fachada que hemos trabajado para la fachada norte, evidentemente si cambio el tipo de fachada tengo que asegurarme que ese tipo de fachada solamente afecta a la fachada norte, si no tendré que modificar también pues mi definición geométrica para que ese cambio solo actúe donde le he dicho, ¿no? También por tema económico. Pues si ya con una fachada me modifica ya la climatización, o sea, perdón, el índice de eficiencia energética, ¿para qué voy a gastar más dinero, ¿no? Y hacerle gastar más dinero al promotor. Entonces, y una vez que termino esto, pues otra vez calcularía la calificación energética, me pide como siempre que guarde, calcularía la calificación energética y el informe que me sale de aquí es mi informe de mejora. ¿Mm? Este sería el informe de mejora que acompaña al informe del caso inicial, al informe del certificado de eficiencia energética del estado inicial, del estado 1, ¿no? De lo que es el edificio tal y como lo encontramos. ¿No? ¿De acuerdo? Este sería el informe oficial de mejora. ¿Mm? Y con eso, bueno, imprimiendo, pues tendríamos ya los dos informes, el certificado inicial y el certificado de mejora que hay que incluir. Y en principio con esto ya tendríamos terminado lo que sería el manejo del programa CE3. ¿No? Entonces tendríamos todos los datos en cuanto a toda la forma de cómo trabajar con este programa. ¿No?